Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. Creo que todos hemos visto alguna o muchas películas de Alfred Hitchcock, aquel famoso director de cine de películas de suspense y thrillers psicológicos de mediados del siglo pasado. Recordamos sin duda las originales y misteriosas presentaciones que él mismo hacía al comienzo de sus películas, ¿verdad? Aunque era británico, era de religión católica, y uno de sus más famosos largometrajes tiene como tema principal el de la confesión. Un sacerdote, protagonizado por el actor Montgomery Clift, escucha la confesión de un asesino que le confiesa el crimen que había cometido. Distintas circunstancias incriminan al sacerdote en dicho crimen, de manera que éste es acusado y juzgado del mismo, sabiendo él quién era el verdadero asesino por haberlo escuchado en confesión, pero por eso mismo no pudiendo decir nada. Es admirable la actitud de este sacerdote, guardando durante todo el proceso el secreto de la confesión, a pesar de estar pasando un auténtico calvario y ser mal visto por parte de todos. Al final, el asesino auténtico se ve rodeado de la policía por otras causas muy distintas, pero él se piensa que es porque el sacerdote finalmente ha hablado. Y es entonces cuando él mismo confiesa su crimen públicamente, recriminando al sacerdote haber roto el secreto de la confesión, cosa que él nunca había hecho. Buenísimos días, amigos oyentes de Radio María, bienvenidos una semana más a este espacio catequético de Radio María, en esta ocasión ayudándonos de ese catecismo juvenil que se llama Yucat. Es el catecismo de los jóvenes, pero puesto que todos queremos serlo, al menos en espíritu, es este también tu programa. Por eso decimos como frase característica del programa que el Yucat sirve también a los que no son jóvenes para rejuvenecer su fe. Seguimos hoy con el tema del sacramento de la penitencia y veremos los 4 últimos puntos del Yucat que nos hablan de él. Pero antes vamos a disponernos con la oración inicial que nos permite abrirnos a la acción del Espíritu Santo, a quien hoy invocamos especialmente. Espíritu Santo, que todo lo renuevas con tu soplo santificador. Tú haces posible los sacramentos que Cristo instituyó y que la Iglesia celebra. Concretamente, en el sacramento de la penitencia, fuiste infundido por la palabra misma de Jesús el día de la Pascua sobre cada uno de los apóstoles. Recibid el Espíritu Santo, dijo. De este modo, ellos quedaron revestidos de ti y capacitados para lo que solo Dios puede hacer, perdonar los pecados. Sus sucesores, los obispos y también los presbíteros, siguen recibiendo por tu gracia este inmenso don para la salvación de todo el pueblo de Dios. Concédenos en esta mañana en que continuaremos conociendo más aspectos de este maravilloso sacramento del perdón, un corazón agradecido por el ministerio eclesial de la reconciliación que ejercen tus sacerdotes. Dales a ellos espíritu de sabiduría y mucha caridad de buen pastor, y a todos un mayor aprecio y amor hacia el sacramento del perdón. Te lo pedimos con María, Madre de la Misericordia. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Bien, pues comenzamos con la pregunta que hemos preparado para nuestros oyentes hoy. Vamos a ver, porque hoy creo que no es fácil, pero bueno, nuestros oyentes, vamos, pueden mucho más de lo que la verdad es que uno se espera a veces, porque, madre mía, qué respuestas que obtenemos. Pero vamos a ver si podemos con la pregunta de hoy. Es la siguiente.
¿Cuál es el nombre de uno de los más famosos documentos de San Juan Pablo II en el que describe maravillosamente lo que es el perdón de Dios y el sacramento de la confesión? Repito, ¿cuál es el nombre de uno de los más famosos documentos, en concreto es una exhortación apostólica, de San Juan Pablo II en el que describe maravillosamente lo que es el perdón de Dios y el sacramento de la confesión? Repito, es una exhortación apostólica que, para más pistas, fue publicada en el año 1984. Hablaba maravillosamente del perdón y del sacramento de la confesión. Pues, ¿cuál es el nombre de esta exhortación apostólica? Podéis enviarnos vuestras respuestas al WhatsApp del programa, lo repetimos siempre y lo sabemos ya de memoria todos, pero lo vuelvo a repetir. 668-594-383. 668-594-383. Si enviáis algún audio explicando vuestra respuesta, por favor que no pase de 30 segundos. Bueno, pues vamos a empezar ahora ya sí con los puntos del sacramento de la confesión, que ya hemos dicho que son los 4 últimos. Hoy terminamos con el sacramento de la confesión. Son interesantísimos, muy prácticos, y en concreto el primero nos habla del ministro del sacramento de la reconciliación. Lo escuchamos. Es el punto 236. ¿Por qué solo los sacerdotes pueden perdonar pecados? Ningún hombre puede perdonar pecados a no ser que tenga un mandato de Dios para ello y la fuerza que Él le otorga para que el perdón que Él concede al penitente se verifique realmente. Los encargados de ello son, en primer lugar, el obispo y después sus colaboradores, los sacerdotes. Este punto del Yucat nos ha hablado específicamente del ministro del sacramento de la reconciliación. El ministro, hablando, digamos así, en los sacramentos, quiere decir el que lo administra. Y ministros de este sacramento son los obispos, como sucesores de los apóstoles, que fueron quienes recibieron este don, y con ellos también los presbíteros. Los sacerdotes, nos hacemos sacerdotes siguiendo la llamada del Señor, sobre todo para 2 cosas. La primera, celebrar la Eucaristía, y segunda, perdonar los pecados. Estas son las 2 finalidades principales del sacerdote. Por tanto, el perdón de los pecados a través del sacramento instituido por Cristo y regalado a la Iglesia es una de las principales y más gozosas, he de decir, labores del sacerdote. El Yucat nos ha recordado, en primer lugar, que solo Dios puede perdonar los pecados. Ningún hombre puede perdonar los pecados, a no ser, como así fue, que Dios mismo le capacite para ello. Este fue un don otorgado el mismo día de la Pascua por Jesucristo resucitado. Lo leemos en Juan 20:23. Con gran solemnidad, el Señor infundió su espíritu a los apóstoles con el fin de que recibieran el poder de perdonar pecados. A quienes perdonéis los pecados, perdonados les quedan, les dijo. Es decir, les dio plena potestad para perdonar o para retener ese perdón si no se dieran las condiciones mínimas en el penitente para recibirlo, claro está. Junto con la capacidad, les dio también la responsabilidad, por lo tanto, de discernir bien. Con total generosidad, por supuesto, pero no es que los constituyera máquinas expendedoras del perdón sin más, sino pastores, según su corazón, el corazón de Jesús, que quiere que todos los hombres se salven. Qué grande y compasivo es Dios, que ha otorgado a los hombres el poder de actuar en su nombre, haciendo las veces de Jesús, más aún, configurándolos con Jesús, cabeza de la Iglesia, y dándoles una capacidad que va más allá del sacerdocio bautismal que cada fiel cristiano recibe. El sacerdocio ministerial es precisamente llamado así porque es para ejercer un ministerio, un encargo en nombre de Cristo, con el poder de Cristo, ¿no? Y en este caso de perdonar los pecados.
podemos pensar, y ya creo que lo hemos comentado en programas anteriores, en un ejemplo que a mí particularmente pues me hizo mucho bien para entender esto, cómo el sacerdote actúa en la confesión en persona de Cristo, ¿no? Y es pensar en dos confesionarios. Vamos a confesarnos a la iglesia y tenemos dos confesionarios. Y vemos que en el primero está un sacerdote y en el segundo está el mismo Jesucristo. Imaginaos, ¿no? Bueno, pues en el momento en el que en un confesionario y en el otro se dijera yo te absuelvo de tus pecados, lo dirían los dos, y el penitente quedará igualmente perdonado en uno y en otro confesionario, porque el sacerdote confesor ha pronunciado el mismo yo te absuelvo de Jesucristo. Pasa como en las palabras de la consagración eucarística. Cuando los sacerdotes decimos esto es mi cuerpo, el que está hablando en realidad es Jesús. Por eso no decimos esto es su cuerpo. Del mismo modo, no decimos en la confesión Jesús te perdone los pecados, sino yo te perdono los pecados. Y estas palabras, creedme, nos hacen a los sacerdotes vivir realmente impresionados cada día y cada vez que confesamos, porque Jesús mismo se sirve así de nosotros, nos posee en el sentido más profundo de la palabra para actuar por medio nuestro, ¿no? Luego, además, podemos pensar lo siguiente, porque así es, ¿no? El sacramento de la confesión viene administrado por el sacerdote, es decir, por una persona, porque en la confesión también nos reconciliamos con la Iglesia. Por lo tanto, el ministro de la confesión es ministro de la Iglesia, ¿no? Se produce una reconciliación con Dios en la confesión, pero también con la Iglesia, porque el pecado pues ha destruido o al menos mancillado en nosotros pues esa relación que debe ser pura de hijos de Dios y miembros de la Iglesia con toda la comunidad cristiana y con todas las personas en realidad, ¿no? Entonces, pues la reconciliación se produce también con la Iglesia y por lo tanto el ministro del sacramento es ministro de la Iglesia. Luego también hay una cuestión que también tenemos que entender bien, ¿no? El sacerdote, al ser instituido sacerdote, o sea, ordenado, mejor dicho, sacerdote, recibe lo que se llama la potestad de orden, es decir, por el orden sacerdotal ya tiene esa capacidad de perdonar pecados. Pero además le hace falta lo que se llama la potestad de jurisdicción. ¿Qué es esto? Pues digamos esa autorización que el obispo le da para poder confesar válidamente. Es decir, al ser sacerdote ya tiene esa capacidad, pero para poder ejercerla válidamente, atención, válidamente, pues le hace falta que el sacerdote le dé lo que se llama la potestad de jurisdicción, o lo que llamamos habitualmente, y se entiende por licencias ministeriales, que pueden ser, digamos, sin caducidad o que el obispo pueda determinar que se vaya renovando, ¿no? Entonces, esto es así porque el ministro, digamos, del sacramento de la confesión, en primer lugar, es el obispo sucesor de los apóstoles y los sacerdotes somos sus colaboradores, ¿no? Por lo tanto, él es el que da esa, ya la hemos llamado así, y se llama así, potestad de jurisdicción, que hace falta para que una confesión sea válida, ¿no? El obispo es el moderador de la disciplina penitencial, dice la Constitución Lumen Gentium, muy bien dicho, en el número 26, ¿no? Entonces, el presbítero tiene la potestad de orden, pero le hace falta también la potestad de jurisdicción, las licencias ministeriales, de manera que si un obispo se las retirara, pues el sacerdote no podría confesar válidamente. Otra cosa es la celebración de la misa, que esa siempre es válida, aunque sería ilícita si un sacerdote pues tiene de alguna manera prohibido celebrar la misa, ¿no? Pero en la confesión afecta la validez del sacramento, ¿no? Que tenga también esa potestad de jurisdicción. Si no la tiene, o el obispo se la retira, la absolución que diera no sería válida. Las licencias ministeriales
capacitan al sacerdote para absolver válidamente, eso sí, en cualquier diócesis del mundo. O sea, se las da su obispo diocesano, pero eso le sirve ya, en principio, para cualquier diócesis del mundo, ¿no? Y luego también, aunque esto lo veremos en el número siguiente, más en detalle, pero lo decimos ya, en caso de peligro de muerte, cualquier sacerdote, aunque se tratara, fijaos, de un sacerdote que ha dejado el ministerio, es decir, un sacerdote secularizado, pues en peligro de muerte, digamos, de una persona que necesitara en esos momentos confesarse, podría absolver válidamente, y también remover toda pena canónica que la persona tuviera. Y esto es así porque lo más importante, por supuesto, es la salvación de las almas. Entonces, en peligro de muerte, pues cesan, digamos, todos estos condicionamientos que en circunstancias ordinarias sí que rigen, ¿no? Pero en momento de peligro de muerte, cualquier sacerdote, incluso hemos dicho un sacerdote secularizado, pues puede absolver válidamente, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica tiene a este respecto, es decir, hablando del ministro del sacramento de la confesión, pues números muy, muy interesantes, muy, muy bien redactados, como todo el catecismo, ¿no? El catecismo mayor, nos estamos refiriendo, el catecismo de la Iglesia Católica. Y en concreto, en el número 1464 dice así: cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Esta es, digamos, así debe ser el corazón del sacerdote siempre, pero de manera especial cuando administra el perdón de Dios. Y sigue diciendo el catecismo, el confesor es que no es dueño del sacramento, sino el servidor del perdón de Dios, ¿no? Entonces tiene que tener ese corazón de buen pastor, un conocimiento probado, además del comportamiento cristiano. Sigue diciendo el catecismo, ¿no? Características del ministro del sacramento, del sacerdote confesor, pues conocer probadamente el comportamiento cristiano, es decir, pues las virtudes cristianas, experiencia de las cosas humanas, es decir, de cómo es el corazón del ser humano, respeto y delicadeza con el que ha caído, amar la verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia, y también conducir al penitente con paciencia a la curación y a su plena madurez. De confesaros que me hace mucho bien recordar todas esas características que tiene que aunar el ministro del sacramento, el sacerdote, cuando confiesa al confesor, ¿no? Y además, añade el número siguiente del Catecismo de la Iglesia Católica, debe orar por el penitente, confiándolo a la misericordia de Dios. Los sacerdotes, cuando entramos en el confesionario, pues tenemos que pensar en el Señor y decir: Señor, pues te pido por todas las personas que vengan ahora a confesarse, por todas y cada una de ellas. No sabemos quiénes van a ser ni cuántos, muchas veces pues muchas personas que se ponen, gracias a Dios, a la fila de la confesión, ¿no? Y rezar por ellos, ¿no? Y sentirse además pecador con el pecador, es decir, que el sacerdote en esos momentos pues es el ministro de la misericordia, pero precisamente porque conoce él también la misericordia. Vamos a continuar y lo hacemos con el punto 237, en el que, bueno, pues el Youcat se pregunta si hay pecados tan graves que no los pueda absolver un sacerdote normal. Vamos a ver qué nos contesta. Escuchamos. ¿Hay pecados tan graves que no los pueda absolver un sacerdote normal? Hay pecados en los cuales el hombre se aparta totalmente de Dios y, dada la gravedad especial del acto, atrae sobre sí la pena de excomunión. En caso de pecados sancionados con excomunión, solo puede conceder la absolución el obispo o un sacerdote que tenga este oficio específico,
e incluso en algunos casos, solo el Papa. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y de la excomunión. Fijaos cómo esta respuesta del Youkat nos lo ha dicho, ¿no? Hay pecados en los cuales el hombre se aparta totalmente de Dios. Vimos que el pecado mortal, pues en realidad rompe la relación con Dios, pero ahora el catecismo ha dicho apartarse totalmente de Dios. Y por tanto, dice, atraer sobre sí la llamada pena de excomunión. Es una pena, digamos, impuesta por la Iglesia, no como un castigo sin más, ni mucho menos. Cualquier pena canónica pues tiene la finalidad precisamente de curar, de sanar, va buscando el bien de la persona. Habiendo hecho ahora vamos a ver los pecados que llevan consigo la pena de excomunión, ¿no? Pues habiendo hecho esto, pues que la persona pues reaccione también, ¿no? Porque estos pecados pues suponen como una especial ruptura con Dios, ¿no? Entonces, al llevar aparejada esa pena de excomunión, pues el perdón de esa pena de excomunión, o el levantamiento, mejor dicho, de la pena de excomunión y por lo tanto el perdón de ese pecado concreto, dice, pues solo pueda concederlo el obispo o un sacerdote que tenga este oficio específico. Ya lo decíamos en el programa pasado, ¿no? Haciéndolo, fue la pregunta que dijimos al oyente, ¿cómo se llama ese sacerdote que en cada diócesis el obispo pues determina para tener este cargo de absolver los pecados reservados que se llaman? Entonces será el penitenciario que se llama. También el Papa Francisco instituyó una figura que fue la llamada los misioneros de la misericordia, ¿no? En aquel año de la misericordia, ¿recordáis? De 2016. Y entonces pues tenían también esta potestad otorgada de perdonar los pecados reservados, ¿no? Que llevan consigo la pena de excomunión. Entonces, para ver o para saber cuáles pecados llevan aparejada la pena de excomunión, nos vamos al canon 844 del Código de Derecho Canónico, que viene recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1463, ¿no? Y bueno, vamos a especificar ahora pues esos casos de excomunión que son, ¿no? Vienen en diferentes cánones, del Código de Derecho Canónico, ¿no? En primer lugar, dice, la apostasía, herejía y cisma, que son tres cosas distintas, pero siempre referidas pues a un renunciar totalmente a la fe cristiana, ¿no? Negar verdades de fe o romper la unión con el Papa y la Iglesia, que son cada una de estas tres cosas. La apostasía, es decir, ya no quiero ser cristiano, pero vamos, oficialmente hago un acto de renunciar, apostatar, que se llama, totalmente de mi fe. Incluso alguna persona pues se presenta o se ha presentado pues en la iglesia diciendo pues oficialmente esto, ¿no? De manera pues que en el libro de bautismos pues queda una nota marginal diciendo el día tal pues esta persona apostató públicamente de su fe, ¿no? Bueno, pues lleva consigo pues por elección propia de la persona pues la pena de excomunión, ha querido separarse completamente, ¿no? Y entonces, en caso de volver, que ojalá siempre se produzca, por supuesto, y eso es la Iglesia la que lo desea y está esperando con los brazos abiertos a que haya una rectificación de ahí, pues habría que hacer un acto de levantamiento de esa pena y, por lo tanto, puesto que su acción ha sido pública, pues también una profesión de la fe y el obispo pues tendría que al menos dar el permiso, digamos, para que un sacerdote, el párroco o quien fuera, o él mismo, por supuesto, pues admitiera de nuevo a esa persona a la Iglesia. Pero la apostasía, repito, es una renuncia completa de la persona a la fe cristiana, ¿no? La herejía es negar públicamente también verdades de fe, de una manera contumaz, ¿no? Entonces, pues una persona que niega una verdad de fe, pues no se le puede perdonar el pecado porque está negando una verdad de fe, ¿no? No está abierto a la gracia ni a lo que es la revelación de Dios, ¿no?
Y el cisma sería romper la unión con el Papa y con la Iglesia, ¿no? Entonces, estas tres actitudes, cuando se dan de una manera pública, pues la persona cae en la pena de excomunión. Esto viene en el Código de Derecho Canónico número 1364. Luego también, dice el aborto provocado, procurar un aborto y conseguir el efecto, involucrando a quienes cooperan activamente. Pues lleva consigo esta pena que, hace necesario pues que el perdón pues quede reservado, aunque desde el año 2016, con motivo del año de la misericordia, el Papa Francisco concedió indefinidamente a los sacerdotes, a cualquier sacerdote, el poder hacerlo, ¿eh? O sea que aquí sí que hay pues como una excepción, digamos, ¿no? Tercero, la profanación de la Eucaristía, es decir, arrojar, llevarse o retener las especies consagradas con finalidad sacrílega, ¿no? Profanar la Eucaristía, un sagrario, que por desgracia pues se da algunas veces, ¿no? Pues esto lleva consigo la pena de excomunión, es decir, una persona que haya cometido este pecado va a confesarse a un sacerdote, digamos, normal, y el sacerdote tiene que decir, mire, esto se trata de un pecado reservado, vamos a ver de qué manera, y viene la persona arrepentida y por supuesto que se le va a perdonar ese pecado, porque cuando uno viene arrepentido, la Iglesia está deseando de conceder el perdón, por supuestísimo que sí. Pero en estos casos pues tendrá que decirle, bueno, pues tiene que acudir al penitenciario o al menos decirle a esa persona que viniera pues más tarde con el fin de que el sacerdote pida el permiso para absolver de este pecado, pues se lo pida al obispo y entonces sí, el obispo le capacite pues para levantarle esa pena. Luego, otro caso más, este es de película, pero bueno, también viene, ¿no? La violencia contra el Papa, es decir, agredir físicamente al romano pontífice, pues también llevaría consigo la pena de excomunión. Luego también, pues lo que se llama la absolución del cómplice, es decir, un sacerdote que absuelve a la persona con la que ha pecado contra el sexto mandamiento, ¿no? Pues esto también sería para el sacerdote que ha cometido ese pecado, que luego pues, absuelve a la persona con la que ha tenido esa relación, pues la pena de excomunión, en este caso para el sacerdote, ¿no? Y luego la consagración episcopal sin mandato, ¿no? Un obispo que consagra a otro sin autorización papal y quien recibe la consagración, ¿no? Pero estos son casos, por supuesto, muy puntuales, pero que lo sabemos bien, pues se pueden dar en la Iglesia y se dan, ¿no? Y luego la violación directa del sigilo sacramental, es decir, un sacerdote que rompiera el sigilo sacramental y dijera pues un pecado escuchado en confesión, pues llevaría aparejada consigo la excomunión de ese sacerdote, si ese sacerdote rompe el sigilo sacramental y revela la identidad del penitente y su pecado, ¿no? Estos son los pecados que el Código de Derecho Canónico establece como que llevan aparejada esa pena de excomunión y por lo tanto pues solo lo podría absolver el obispo o un sacerdote delegado por el obispo ad casum, es decir, para cada caso o de forma permanente, Y en caso de peligro de muerte, ha recordado aquí este punto del Youcat, cualquier sacerdote, aunque se tratara de un sacerdote secularizado, hemos dicho, pues puede absolver válidamente y remover toda pena canónica que la persona tuviera, porque lo más importante, ahí se está jugando ya la persona a la eternidad, pues es la salvación del alma de la persona, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, es muy interesante este tema, ¿verdad? Pero vamos a escuchar esta canción, es del grupo mexicano Maná, y es una canción profana, aunque se pasa bendiciendo toda la canción, ¿no? Se titula Bendita tu luz, ¿no? Se refiere a la alegría que tiene pues el que canta, ¿no? Esta canción con la persona de la que está enamorado, ¿no? Y entonces, pues, bendita tu luz, bendita, y se empieza a decir eso a la persona a la que quiere, ¿no?
Bueno, pues se trata de una bendición. Entonces nosotros vamos a pensar en eso, ¿no? En la bendición y la acción de gracias que tenemos y la alegría de tener este sacramento de la confesión, ¿no? Bendita tu luz, se titula la canción, pues la luz que recibimos también de Dios, ¿no? Nosotros la aplicamos así y oímos esta canción, que es muy bonita, pues con esta intención. La escuchamos. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Daram, diri, daram, diri. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Oh, gloria divina de esta suerte del buen destino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Continuamos y recordamos la pregunta que hemos dirigido a vosotros oyentes en este programa, que es la siguiente: ¿cuál es el nombre de uno de los más famosos documentos de San Juan Pablo II en el que describe lo que es el perdón de Dios y el sacramento de la confesión? Fue una exhortación apostólica escrita o publicada en el año 1984. Es uno de los documentos de referencia siempre en cuanto se habla del perdón de Dios y del sacramento de la confesión. El documento, la exhortación apostólica de Juan Pablo II sobre este tema. ¿Cómo se llamaba? Esa es la pregunta. El WhatsApp del programa, el 668-594-383, donde podéis enviarnos vuestras respuestas. Bueno, pues vamos a continuar y lo hacemos con el número 238 del Yucat que escuchamos a continuación. ¿Puede un sacerdote contar a otras personas algo que haya conocido en la confesión? No, de ningún modo. El secreto de confesión es absoluto. Todo presbítero quedaría excomulgado si contara a otras personas cualquier cosa que haya conocido en confesión. Ni siquiera a la policía puede decir o insinuar algo.
Fijaos con qué claridad la Iglesia pues nos asegura o nos garantiza ese secreto que debe guardar el sacerdote, el confesor, con respecto a los pecados escuchados en la confesión. Dice así, recurrimos de nuevo al Catecismo de la Iglesia Católica, 1467, porque está muy bien descrito, dice lo siguiente: dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Eso quiere decir sigilo, sello. Entonces, fijaos que dice ahí también que tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Entonces es muy importante que eso el penitente también lo sepa, porque muchas veces te puede venir una persona y decir, ¿se acuerda de lo que confesé la otra vez? Pues la respuesta siempre va a ser no. No me acuerdo ni me debo de acordar. Entonces, porque forma parte pues de ese ámbito de la confesión en la que, terminada la confesión y dada la absolución sacramental, todo queda olvidado, debe quedar olvidado, ¿no? Y ha dicho, fijaos, el Youcat, ¿no?, en este número, ni siquiera a la policía, se podría decir, en caso de que le preguntaran, ¿no?, sobre pues el delito cometido por alguien, o la policía o cualquier persona que obligara al sacerdote a decir, a ver, esta persona que ha hablado contigo y se ha confesado, ¿ha hecho esto sí o no?, ¿no? O sea, que le exhortara a declarar el pecado del penitente. A ver, si se ha confesado y la persona está arrepentida, el sacerdote le ha dado el perdón. Otra cosa es que, pues, ante un delito que haya cometido, pues el sacerdote le diga, bueno, pues usted tiene que dar también respuesta ante la justicia, ¿no? Y le exhorte, pues, a entregarse o a declarar, ¿no?, ante la justicia, ¿no? Pero en cuanto al pecado, si realmente está arrepentido, pues el sacerdote le perdona y se supone que el penitente pues así lo hará, ¿no?, de también dar cuenta ante la justicia humana, ¿no? A ver, no se trata de un mero secreto profesional que cualquier profesional está obligado a guardar cuando se comprometen los intereses o la fama de cualquier persona o grupo. No es un simple respeto por las personas, que también, por supuesto, sino que el sigilo sacramental es mucho más que esto. Es la custodia de la intimidad de las personas, puesto que la conciencia es terreno sagrado, terreno donde solo Dios entra. Si la persona te manifiesta su conciencia, lo hace en busca del perdón de los pecados cometidos y abre una ventana en busca de aire fresco, en busca de paz, de armonía interior y exterior, ¿no? Entonces, el sacerdote ha sido constituido ministro de la confesión, hemos dicho, pero pues tiene que guardar pues ese sigilo sacramental, ¿no? Cada confesión es como una operación muy delicada. A mí a veces, para atender bien a las personas en la confesión, me ayuda mucho el ejemplo de pensar en una operación en el corazón o en el cerebro, ¿no? El cirujano ha de poner los 5 sentidos, porque cualquier error puede ser fatal. Pues entonces en la confesión se están tratando cosas muy delicadas de conciencia de la persona y hay que ser, pues eso, pues exquisitamente delicado, ¿no? El sacerdote, por otro lado, no se va a escandalizar de ningún pecado, al contrario, se va a alegrar de que el penitente haya tenido el coraje de vencer la vergüenza propia de confesar, ¿no?, y la fe de confiar en la misericordia de Dios y en el ministerio de la Iglesia, ¿no? Luego también, pues os diré lo siguiente, ¿no?, que se da un lógico olvido de los pecados. Cuando estás continuamente recibiendo a penitentes, pues no te pienses que el sacerdote, bueno, pues tiene esa memoria tremenda que se va a estar acordando de lo que le ha dicho uno y otro. Pues no. Pues lógicamente, terminada una confesión, pues viene otra persona, que es un mundo completamente distinto, y vamos, es que se te olvida hasta las personas que han venido a confesar, gracias a Dios, ¿no?
Entonces el Señor da al sacerdote normalmente este santo olvido de las personas que han venido a confesar y más aún de los pecados que han confesado, ¿no? Dios ayuda al sacerdote a olvidar los pecados y a salir muy contento del confesionario después muchas veces de horas intensas, ¿no? Porque psicológicamente la verdad es que es duro estar escuchando continuamente miserias y de estar levantando los corazones que a veces vienen más pesados, no sé, que una losa de 100 kilos, ¿no? El sigilo sacramental es una muestra del amor de Dios que siempre respeta, una muestra del perdón total, puesto que cuando una cosa la damos por finiquitada, solemos decir precisamente esto, ya no se hable más de esto, ¿no? Bueno, pues el sigilo sacramental ha de ser el reflejo también de ese sigilo o silencio liberador en el que se encuentra un alma una vez que recibe el perdón de sus pecados, ¿no? Así que podemos estar muy tranquilos cuando nos vamos a confesar, que es algo demostradísimo que Dios actúa de garante de este derecho que tiene el penitente de que sus pecados no salgan del confesionario, ¿no? La confesión es algo muy serio y no admite ninguna excepción a esta norma. Y muchos sacerdotes, además, han sido mártires de la confesión por esto mismo a lo largo de la historia, ¿eh? Si se han visto obligados por alguien en algún momento a manifestar el pecado de alguien, pues han preferido la muerte antes que revelar ningún pecado. Hoy en día se ha planteado, pero no es nada nuevo en la historia, el obligar por ley en algunos países y ante casos muy concretos, obligar al sacerdote, a violar el secreto de la confesión. Bueno, pues aunque fuera por causas muy justas y buenas, es algo que el sacerdote nunca podrá hacer, ya que el fin no justifica los medios, ¿no? El sigilo sacramental se refiere al no revelar ningún pecado sabido por confesión. Pero lo mejor para el sacerdote es siempre tratar de olvidar todo lo referido en una confesión escuchada, aunque pareciera imposible que se pudiera sospechar nada sobre la identidad del penitente, ¿no? La confesión es algo que queda solo entre Dios y el penitente. El canal que es el sacerdote es simplemente eso, un canal, ¿no? Bueno, pues esto con respecto al sigilo de la confesión, que de verdad pues es una de las garantías más preciosas de este sacramento y para las cuales doy fe de ello, pues Dios te da al sacerdote pues muchas gracias, para mantenerlo, ¿no? Gracias sacramentales. Y vamos ya con el último punto que veremos hoy, que es el último punto del sacramento de la confesión. Con este terminamos y además que va a ser como un resumen, es muy cortito, lo veréis, pero como un resumen de todo lo dicho. Lo escuchamos, punto 239. ¿Qué efectos positivos tiene la confesión? La confesión reconcilia al pecador con Dios y con la Iglesia. Así de sencillo. La confesión reconcilia al pecador con Dios y con la Iglesia. Ahí está dicho todo, y bueno, digo pues que es el resumen de todo, pero podemos desplegarlo en múltiples efectos concretos de la confesión, ¿no? Se nos está haciendo un poquito tarde ya y voy a enumerarlos, ¿no? Pero de verdad que podían decirse muchos más, ¿no? Pero estos los principales. El efecto principal. La confesión nos obtiene el perdón de los pecados, reconciliándonos con Dios y con la Iglesia, por supuesto. Ese es el efecto principal, el perdón de los pecados. Segundo, nos da la paz, serenando la conciencia. Nos reconduce por el camino del bien y de la virtud, nos hace más humildes y nos enseña a no quedarnos instalados en el pecado. Tercero, nos da alegría en Dios. Es una victoria del bien sobre el mal. La confesión nos hace gustar la misericordia divina, sentir ese abrazo de Dios Padre misericordioso cuando el pecador regresa a casa, ¿no? Cuarto, nos une más con Dios, nos hace caminar más ligeros y libres tras las huellas del Maestro, nos hace sentir la misma experiencia del perdón que tuvo San Pedro, la Magdalena, Zaqueo, el buen ladrón. Quinto, nos sana heridas y nos da fortaleza. Hay gracias, fijaos, que solo se reciben en el sacramento de la penitencia, que van más allá del perdón, ¿no? Nos dan gracias
y fortaleza sobre esos pecados que precisamente hemos confesado, sobre esas tendencias pecaminosas que podemos tener para vencer esos vicios. Sexto, nos levanta el corazón hacia los bienes del cielo. Aprendemos lo mal que se está esclavizado por el mal y el pecado, ¿no? Séptimo, nos une más a la Iglesia, que es santa y pecadora, nos hace gozar más de la comunión eclesial entre cristianos, entre movimientos, entre parroquias, agradeciendo a los sacerdotes por cuyo medio Dios nos ha perdonado, ¿no? Octavo, nos ayuda a amar más al prójimo, a no juzgarlo tan fácilmente, a ser más comprensivos con el pecador, a la vez que uno crece en el rechazo al pecado, ¿no? Nos ayuda y nos impulsa a perdonar nosotros más, ya que Dios me ha perdonado a mí una deuda mayor. Nos enseña, por tanto, a ser más misericordiosos. Noveno, creo que vamos ya por ahí, el número 9. Nos ayuda a ordenar más nuestra vida, sobre todo la confesión frecuente, introduciéndonos en una dinámica de perdón y de gracias sanadoras. La confesión levanta el ánimo, nos hace florecer en nosotros nuestras mejores cualidades y capacidades. Décimo, nos ayuda a que nuestras comuniones eucarísticas sean más fructíferas, puesto que la tierra del alma estará mejor abonada y preparada, ¿no? Y un décimo, podríamos decir ahí, lo vamos a dejar ahí, pero fijaos, la confesión nos abre a la belleza del donarse gratuitamente. Estamos hablando de esa experiencia de gratuidad que se tiene cuando uno se confiesa. El confesor no cobra por confesar, Y en la confesión pues nos hace también muchas veces de psicólogo, ¿no? El sacerdote, de padre, de hermano. Cuanto más se ha abandonado la confesión sacramental, fijaos, más han aumentado las consultas a los psicólogos, ¿no? El psicólogo hace su función, por supuesto, tantas veces insustituible. Pero el problema de las personas muchas veces reside más en el corazón que en la mente, ¿no? El psicólogo pues te podrá ayudar a sobrellevar tus debilidades y desórdenes, pero desde luego no te podrá perdonar, y encima te cobra, ¿no? El sacerdote te perdona y no te cobra. La experiencia de gratuidad abre los corazones más endurecidos, ¿no? Experiencia de gratuidad. Bueno, pues lo dejamos ahí, ¿no? Y con esa acción de gracias por el sacramento de la confesión, que responde, fijamos, a ese estar hambrientos, ¿no? El corazón de perdón y de la misericordia de Dios. Por eso vamos a escuchar, aunque sea muy brevemente, porque tenemos muy poquito tiempo ya, una segunda canción, se titula Hungry Heart, ¿no? Y es de Bruce Springsteen, ¿no? Corazón hambriento, ¿no? Bueno, pues es una historia completamente distinta a lo que estamos hablando, por supuesto, pero nosotros lo de Hungry Heart, es decir, corazón hambriento, lo aplicamos pues a ese hambre que tenemos del amor y de la misericordia de Dios. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383.
También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bien, pues rápidamente vamos a escuchar a Yolanda, que la tenemos ahí en el control de sonido, y nos va a decir si ha habido respuestas a la pregunta que hemos lanzado hoy. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Pues sí, hemos tenido muchas respuestas a esa pregunta que he realizado y algunos nos los ponen en latín, otros en latín y también en español. La respuesta es reconciliación y penitencia. La exhortación apostólica de San Juan Pablo II, donde algunos incluso hacen comentarios, explica maravillosamente el don de la penitencia. Eso es, pues la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia, que yo aconsejo muchísimo. Esta pregunta la hemos lanzado con toda la intención, dar a conocer este documento. Así que enhorabuena a los que habéis contestado muy bien. Reconciliatio et penitencia, ¿no? Reconciliación y penitencia, exhortación apostólica maravillosa, muy aconsejable de leer, de San Juan Pablo II. Bueno, pues vamos, Yolanda, también a alguna pregunta que teníamos pendiente de programas anteriores o algún testimonio. Cuéntanos. Pues a ver, nos consultan, ¿puede aclarar si hay que confesar los pecados olvidados en pasadas confesiones? A veces he escuchado pecado olvidado, pecado ignorado, en el sentido de que ya no hay que confesarlo porque hay que confesar los cometidos desde la última confesión bien hecha. Muy buena pregunta. Bueno, pues a ver si efectivamente, si uno ha hecho un examen de conciencia, pues lo mejor que ha podido y se le ha olvidado algún pecado, pues queda perdonado. No obstante, pues si es un pecado grave, pues en la siguiente confesión, pues lo puede decir. Ahora, ojo también con el estar dándole vueltas a la vida pasada y de pronto descubro que hace 1000 años... por decir una cantidad exagerada, ¿no? Pues hice este pecado cuando era pequeño, cuando era joven. A ver, que el grado de conciencia que a lo mejor tenías antes no es el que tienes ahora, de conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces tampoco tenemos que estar escudriñando ahí. Si te inquieta especialmente, pues en la confesión, bueno, pues lo puedes decir, pero ya está, decirlo... Y tratar de olvidarlo para que nos quedemos tranquilos. Pero atención, porque por ahí podría meterse, digamos, una conciencia un poco escrupulosa que no es nada bueno, Entonces, pues con mucha naturalidad, decir, a ver, esto pues me inquieta, decirlo al sacerdote, pues no recuerdo si confesé bien, si confesé, perdón, ese pecado o no, pero ya está. Tampoco estar ahí escudriñando, porque lo que tenemos que hacer es saborear ese perdón de Dios. Entonces lo que no tenemos que hacer desde luego es callar conscientemente un pecado grave cuando vamos a confesarnos, pero ocurre muchas veces porque somos así, se nos olvidan las cosas y entonces pues hay que bueno, pues tratar de centrarse en lo que es el perdón del Señor. Bueno, ¿y qué más, Yolanda? ¿Alguna intervención? Nos da tiempo, pero brevísima ya. Vale, favor. Hay un testimonio, María Victoria de Córdoba, que dice, ya sabemos que lo que hace el sacramento de la confesión es perdonar nuestros pecados, que no es poco, y ponernos en disposición de arrepentirnos. Yo me confesaba con cierta asiduidad, a lo mejor una vez al mes o algo así, pero una vez que fui a confesarme, el sacerdote me dijo, ¿sabes la de gracias sacramentales que desperdicias por no confesarte con frecuencia? Me las estuvo explicando y yo vi que tenía razón, que ahí estaban las gracias sacramentales que tanto necesitamos para no volver a pecar. Fui consciente de lo que es recibir un sacramento, la necesidad de gracia que tenemos para nuestra vida espiritual. Eso me impulsó para confesarme con mucha más frecuencia y suelo aconsejarlo a la gente que tengo cerca y con la que tengo confianza. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, María Victoria, que nos has mandado este precioso testimonio. Es verdad, hemos hecho referencia a ello también en el programa de hoy. Hay gracias que solamente se reciben por el sacramento de la confesión. Me refiero a gracias que van más allá del perdón de los pecados, ¿no? Y en cuanto a la confesión frecuente, pues efectivamente nos introduce, hemos dicho también, en esa dinámica de gratuidad, de alegría, de donación, puesto que Dios nos está donando su misericordia y nos hace a nosotros más misericordiosos. Muy bien. Bueno, pues vamos a irnos despidiendo ya, porque tenemos que dar paso enseguida a
al Padre Manuel Horta, que nos trae el comentario al Evangelio de hoy, ¿no? Y nos hace tanto bien. Bueno, pues como siempre os recordamos que podéis escuchar de nuevo este programa o descargarlo o compartirlo entrando en el podcast de Radio María, radiomaria.es, y ya digo, descargarlo, compartirlo, que puede hacer mucho bien, y más aún pues hablando del sacramento de la confesión, a muchas personas que a lo mejor a esta hora pues no pueden oír nuestro programa. Y luego también sabéis que podéis escribirnos, como hacéis, al correo del programa. Algunas preguntas que nos hacéis son así, digamos, más de corte personal, ¿no? Entonces a esas procuro contestar directamente al correo. Otras sí son así más de interés general, por decir así, pues las contestamos dentro del programa, ¿no? Pero podéis escribirnos en cualquier caso al correo del programa, que es joucat@radiomaria.es. Pues nada más, amigos, me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El martes que viene comenzaremos con la unción de los enfermos, el otro sacramento de la curación. Y yo me despido, bueno, pues hasta dentro de un rato, porque en realidad nos volvemos a escuchar después en el programa de La Voz del Papa. Adiós, amigos. Así finaliza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega.